aquí en la presencia del Señor. Porque su palabra más vale estar en los atrios de la casa de Jehová que en la casa del impío, ¿no? Hoy vamos a ver, bueno, no sabía, estaba dudando en que compartía y tal, pero los ministerios que dejó la Iglesia. Hoy en día hay mucho debate en las iglesias sobre los ministerios que dejó. Vamos a ir entonces a ver si esta tarde con la ayuda de la palabra lo logramos aclarar un poco. Vamos a leer en Efesios 4, de 9 al 12. Vamos a ir mucho a la Biblia. La Biblia es la que habla, porque es la revelación de Dios. Para que luego no digan, él se inventaba o él decía. No, vamos a ir a lo que está escrito. Y aquí, en Efesios 4, del 9 al 12, nos dice: y eso que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y pastores. Está hablando el que subió, o sea, el que descendió, que antes subió por encima de los cielos. Ahí está hablando desde la creación. O sea, y vemos que cuando estaba hablando el Padre, cuando dijo en Génesis, hagamos al hombre de imagen y semejanza, estaba hablando con Cristo. O sea, y luego descendió. O sea, que constituyó, está hablando de un verbo como pasado. Él mismo constituyó a todo eso, ¿no? A unos apóstoles, a otros profetas. Pero aquí están los ministerios de la Iglesia, dice mucha gente, son todos esos, pero no es así, porque si vamos a Efesios 2, del 17 al 22, hay muchas congregaciones que cogen todos estos ministerios y los tienen de un vigor, ¿no? Pero vamos a ver que algunos ya están anulados, según la palabra. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que están cerca. Porque por medio de ellos los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Aquí está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si me pones el 20, ahí dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Uno cuando se pone a edificar una casa, echa un fundamento, ¿verdad? Echa un cimiento. Y de ahí sigue edificando. Claro, no está a la mitad del piso y echa otro fundamento, otra base, más varillas, más hormigón, y así hasta el tercer piso. No, porque eso se desmoronaría tanto peso, ¿no? Aquí nos dice que los apóstoles y los profetas son el fundamento, como si dijéramos la base, ¿no? Y Jesucristo es la principal piedra del ángulo. Y luego sigue diciendo que los demás seríamos como los ladrillos, por así decir, que iríamos edificando el templo, en el 21, y en quien todo el edificio, como que ahí descansa todo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que los demás iríamos como si fuésemos, para entendernos, ¿no? Hablando de la construcción, los ladrillos que irán edificando ese templo, ¿no? Asentado sobre esa base, y cuya piedra es Jesucristo, porque el fundamento a los apóstoles, a la Iglesia, pues, y en ese se verificaban todas las profecías que venían diciéndose en el Antiguo Testamento. Y claro, esto no es que diga yo que profetas ya no hay, porque
Lucas 16:16 nos dice, la ley y los profetas eran hasta Juan, y estas son palabras de Jesucristo. Pero si veis en la Biblia está en letras en rojo. Entonces él mismo está diciendo, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces yo no digo que ya no sean los profetas vigentes, él lo está diciendo. Hasta Juan que se consideraba como el Elías que iba a anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces él mismo está diciendo que hasta ahí es lo que llegan los profetas, porque todos le anunciaban a él, a su venida, y todo era una sombra profética de su venida, ¿no? Entonces vemos que como que los profetas acaban ahí. No hay revelación nueva, ya está escrito todo aquí, porque ahora hay muchos que dicen ser profetas y tengo una revelación nueva para ti. Dios me ha dicho algo nuevo para ti. No, la revelación está aquí, toda escrita. Todo el que se autodenomina profeta ahora es falso, porque los profetas traían la palabra de Dios del cielo a la tierra y les hablaban al pueblo. Ahora en las Escrituras tenemos todo revelado. En el Antiguo Pacto, como en el Nuevo, hacen la palabra de Dios. Revelación, promesas, historia, ciencia, profecía, etc. Pero no hay revelación nueva. Pues si no, el Nuevo Testamento no se había terminado todavía. Estaría sin terminar. Enseñan en muchos sitios, ¿no? Tengo una palabra nueva para ti, tengo revelación nueva para ti. Entonces, el libro de la revelación, que es Apocalipsis, no estaría terminado todavía. Si siempre hay revelación nueva, ¿cuándo se acaba? ¿O quién es el tutor de si ya lo reveló todo él y está sellado? Lo de ahora no son profetas. Algunos dicen que son como adivinos, porque al final te hacen escuchar lo que tú haces, lo que tú quieres, lo que te gusta. Tienen como, no sé, un fuego extraño, ¿no? Que se llama. A veces te adivinan cosas y dices, sí, me ha adivinado esto y me ha adivinado lo otro, pero a saber quién se lo ha revelado a él. Porque Dios seguro que no. Eso ya pasó. Los profetas ya pasaron. Y de igual manera los apóstoles, los supuestos apóstoles de ahora. Para ser apóstol de Cristo deberías de haber unos requisitos. La palabra de Dios nos enseña claramente en muchos pasajes cuáles son los 3 requisitos que una persona debe cumplir para tener el oficio de apóstol. Uno era haber sido testigo ocular de Cristo después de su resurrección, porque claro, de esa manera dieron su vida por ello, porque ellos vieron resucitar al Maestro, estuvieron con él cuando Pentecostés y todo, entonces les daba igual enterarse. Eso era una de las características que tenía un requisito. Nos dice, por ejemplo, en Hechos 1, 21 al 22, nos dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí nos está hablando que tenían que ser testigos oculares desde el bautizo de Juan hasta que fue arrebatado en los cielos, ¿no? Que les dio las últimas instrucciones de que eran discípulos y que iban a predicar a todas las naciones. En Hechos 10:39 también nos dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. O sea, hay muchos apóstoles que dicen ahora ser apóstoles porque en el año 2000 o 2001 pegaron una patada a una piedra y salieron apóstoles a un montón. No sé dónde salieron, pero ahí están, ¿no? Porque supuestamente se llaman. Y entonces, claro, este era un requisito que ellos
no pueden decir que han cumplido, porque no fueron testigos oculares ni vivieron en su tiempo. El segundo requisito era poder probar su apostolado con señales y milagros. Mateo 10, del 1 al 2, nos dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Bueno, ahí los va describiendo a los 12, ¿no? Los que escogió él. El tercero, haber sido, tenemos aquí Hechos 4:33 también, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 5:12 también nos habla de los portentos que hacían. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Aquí vemos que hacían señales y prodigios, pero porque Dios, el Espíritu de Dios obraba en ellos, y los que el Señor había elegido. Y había un tercer factor, que era haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. En Marcos 3:14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y en Hechos 10:41, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Aquí está hablando de los 12 que escogió, los 12 de Señor. Y Saulo fue como el abortivo, dice, para que se cumpliera otra vez el número 12, ¿no? Porque como Judas se suicidó, pues entonces tenía que cumplirse el número. Bueno, a él se le presentó como abortivo. Bueno, sabemos que Tomás fue también elegido, ¿no? Como el siguiente de Judas. Eso lo vemos ahora. Pero el último que sí le apareció fue a Pablo Saulo. Y si es verdad que cita alguno, y si es verdad que también cita algún otro apóstol, cita como 25 en el Nuevo Testamento, pero en el sentido de representadores del Señor, el seguir con las enseñanzas de los apóstoles que fueron instituidos por Cristo. En Hechos 1:23 al 26 nos dice: y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has elegido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Este es el que entró en vez de Judas. Y después, Hechos 14:4 y 14, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Cuando lo oyeron los apóstoles, que estaban como divididos así, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí a Bernabé y a Pablo también se les llama apóstoles. Pero si vamos a Wikipedia, información, ¿qué es el apostolado? Apostolado: enseñanza y propagación de la doctrina cristiana. Propagación y divulgación de una causa o doctrina. Algo similar es predicación. Entonces vemos que a muchos les llamaban como apóstoles, pero en sí lo que eran predicadores, ¿no? Que iban siguiendo la doctrina de los verdaderos apóstoles que había elegido Jesús, como hemos visto que eran 12 con los 3 requisitos principales.
Los demás se autodenominan como apóstoles, que cita hasta 25 en el Nuevo Testamento, creo que son 25. Pero quiere decir que el cargo del apostolado es la enseñanza, propagación de una doctrina cristiana o divulgación de una causa o doctrina, que aquí era la doctrina de Cristo. La similitud es predicación. Entonces, vamos, si lo cambiamos a los apóstoles de ahora, vemos que realmente lo que quieren es exaltarse ellos, ¿no? Y eso no es lo que nos enseña aquí. Obviamente, el primer requisito no puede ser cumplido, porque nadie en la actualidad ha visto a Cristo. El apóstol Pablo enseña que él fue el último en ver a Cristo resucitado. En 1 Corintios 15:8 nos dice: y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces ahí está diciendo, como a último de todos, me apareció a mí, en testigo de ocular. Entonces vemos que no hay apóstoles en el día tampoco. Según la escritura, los profetas terminaron en Juan, Lucas 16, y los apóstoles terminaron aquí. El apostolado significa seguir predicando, pero no con el título de apóstol. Entonces, eso es una cosa que trae confusión hoy en día en muchas iglesias. Esto debería ser más que suficiente para que las personas que creen en los apóstoles de hoy dejen de hacerlo. Lamentablemente, parece que muchas de esas personas son más influenciables por lo que dicen algunos individuos que por lo que dicen explícitamente las palabras de Dios. Estos que se autodenominan profetas y apóstoles es para su propia gloria, para exaltarse sobre los demás. Sus egos se inflan como globos. Que viene el apóstol, y entran como en adoración al hombre, que viene el apóstol, a besarle los pies, o que viene el profeta, y todos ahí haciendo fila. Pero mira que dice la escritura en Jeremías 17:5-10, cuando vienen estos personajes, ¿no? Que toda la gente se agolpa ahí, que quieren llegar al altar a tocarle, aunque sea la corbata o... Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Aquí vemos que la confianza hay que ponerla siempre en el Señor, no en un hombre, y menos que se autoproclame un título que ya no tiene poder en lo que es los ministerios de la Iglesia, porque aquí estamos viendo que profetas ya no, según dice, ya no hay, apóstoles tampoco. Los discípulos preguntaban al maestro en Mateo 19, 27 al 30. Entonces respondió Pedro y le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanas, o hermanos, o padre, o madre, o mujer,
o hijos o tierras por mi nombre, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros serán primeros. Aquí hay mucho, lo que estamos hablando, hay mucha gente con ese ego tan grande que van a entrar los primeros, pero irán para atrás, porque esos títulos no les van a servir de nada. Pero claro, dice 12 tronos. Ahí va, si vamos a Apocalipsis 21:14, que nos dice? Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí no pone sobre Guillermo Maldonado, ninguno de esos. Pone los 12 apóstoles del Cordero. O sea que esos apóstoles no entran ahí. Ahí dice que son 12 los originales. Entonces, no sé dónde sacan esos títulos. Y claro, muchos dicen ser apóstoles, pero vamos a ver las credenciales de un apóstol, según 2 Corintios 11, del 16 al 33, nos dice Pablo. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera. Recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, yo también. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Y a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miente. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Vemos, ¿no?, cuáles son las credenciales en verdad del apóstol. Y dice que lloraba por la iglesia. Qué distinto a los apóstoles de ahora, que cogen su jet privado o su avión y se van a coger los riesgos de otro lado, porque por la iglesia no se preocupa, ni la conocen. Están entre millares y millares ahí predicando y se van luego como que... Y aquí vemos que Pablo lloraba por la iglesia. Y fue castigado, fue fustigado. Aquí se gloria de las verdaderas credenciales de un apóstol. Pero los de ahora no pueden decir eso. Los apóstoles y apóstolas de hoy intentan fustigar
en identificarse como tal, llamándose apóstol algunos varones o apóstolas mujeres, mayormente de iglesias pentecostales y movimientos independientes, carismáticos. En la nueva modalidad muy popular entre líderes religiosos que predican prosperidad material, autoestima, triunfalismo, dominionismo, decretan milagros y otros evangelios diferentes. Pero mira que dice la Biblia sobre este fuego extraño. En Gálatas 1, del 6 al 9 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, será anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, será anatema. Esto es fuerte. Hay mucha gente que se está perdiendo con estos temas, ¿no? Porque no sabe discernir o no les enseñan bien. Más que pastores son lobos, y en vez de dar de comer a las ovejas espiritualmente, lo que hacen es quitarles la leche, quitarles la lana a través de diezmar y todo eso que les inculcan, y no les dan alimento espiritual. Entonces, si estás en un sitio de esos, corre por tu vida porque y sal de ahí, pues te están engañando. Pero sí que quedan unos ministerios para la iglesia. Quedan pastores, quedan evangelistas y quedan maestros. Estos están vigentes hoy en día. Los buenos pastores, ya para hablar de los pastores y los lobos sería otro tema. Pero los buenos pastores, los que evangelizan con el evangelio del reino, y los maestros que enseñan lo que las Escrituras dice, una sana doctrina enfocada en las Sagradas Escrituras. Eso sí que existe, esos tres están presentes, porque según hemos leído, los otros dos ya no están vigentes, aunque en muchos sitios dicen que están vigentes los 5, pero según lo que hemos leído no están. Entonces, estos tres sí que estarían vigentes según la Escritura. Y no sé, si queréis comprobarlo o leerlo otra vez, lo que he leído es eso que dice: profetas ya no hay, apóstoles tampoco. Entonces lo que hay que enfocarse es en evangelizar, que es lo que significa el apostolado: evangelizar, predicar, ser maestro para enseñar, y los buenos pastores que pastoren a sus ovejas, porque está el asalariado. El asalariado lo que se dedica es a lo que hemos hablado, a quitar la leche, la lana, a explotar a las ovejas, y está el buen pastor que da su vida por las ovejas, que ese es nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, y todos los pastores que le siguen a él, con la sana doctrina y enseñando lo que la Biblia dice, no lo que muchos imaginan que supuestamente dicen y entienden un fuego extraño, que eso al final traerá consecuencias. Pues nada más, hermanos, eso les quería compartir, y espero que haya sido de edificación e información. Amén.